Buenas a todos, soy Joseba, probablemente me conozcáis como Elfkid, tanto online como en real life. Tengo algún otro resultado decente tanto en papel como online y hoy vengo a hablaros de Belcher, Monoblue Belcher en Modern. Vale, voy a empezar a comentar la baraja. Es una baraja un poquitín inusual, ¿vale? Entonces voy a empezar explicando primero la win condition, ¿vale? Y por qué funciona esta baraja así, ¿vale? Goblin Charm Belcher, bueno, es un artefacto que por 4 lo juegas, por 3 y girando revelas tu baraja hasta que enseñes una tierra y luego haces tanto daño como cartas reveladas antes de la tierra. Os preguntaréis, ¿cómo funciona esta baraja? Pues no lleva ninguna tierra, porque todas las tierras son spells, ¿vale? Entonces ahora voy a empezar a explicaros las cartas importantes de la baraja y luego iremos las tierras una a una, ¿vale? Las cartas importantes de la baraja y el core de ella son los 4 Wheel of Invention, los 4 Goblin Charm Belcher, evidentemente, los 4 Lotos y 4 Tamesis, ¿vale? El Wheel of Invention es una carta que, bueno, por 3 azules nos permite buscar cualquier artefacto en la baraja. El 99% de las veces va a buscar o el Lotus Bloom o el Charm Belcher, básicamente, ¿vale? Luego ya comentaré las del banquillo, pero bueno, la función principal es ganar la partida. El Goblin Charm Belcher, la que acabo de explicar, es la win condition de la baraja. El Lotus Bloom, bueno, es una carta, los que hayáis jugando mucho Modern ya la conoceréis por ad nauseam. Bueno, tiene suspender 3 y básicamente cuando entra en juego es un loto. Lo que nos permite el Wheel of Invention es buscarla por 3 manas azules de la biblioteca al juego directamente. Aquí entra Tamesi. Vale, Tamesi es la carta más sinérgica de la baraja porque comba tanto con el loto como con las tierras spell, ¿vale? Tamesi tiene 2 líneas. La primera es cuando un permanente va a la mano de su propietario, robas carta, ¿vale? Solo triggera una vez por turno. Y la siguiente es por X y 1 blanco, recuperas una tierra a tu mano, ¿vale? Y recuperas un artefacto de coste X del cementerio al juego. Esto nos permite recuperar el loto para generar maná. En este caso las matemáticas son cada tierra que recuperemos del juego a la mano nos genera 2 manás con el loto. Y luego también cuando tenemos mucho maná nos permite recuperar el Charm Belcher, sobre todo en matchas de mucho desgaste como Blue Black o Blue White. Luego, evidentemente es una baraja de control. Es una baraja de control que gana con Charm Belcher. El resto de cartas, todas las que lleva son counters y respuestas. Voy a comentar primero las de coste más bajo y luego iremos a los free spells. En este caso la versión, al ser más controlera y estar adaptada al meta de Broscale y de Energy, lleva cartas como Stern Scolding, ¿vale? Luego, como es una baraja que te penaliza mucho estar on the play on the draw, porque todas tus tierras te hacen 3 daños, jugamos 3 spells Snare. Aparte de estar imposicionada en el formato, nos permite aguantar la presión de los primeros turnos. A partir de turno 2 y turno 3, incluso ya tirando para el late game, tienes 3 counter spells. Como respuestas tenemos 2 Into the Floodmaw, sobre todo, como he comentado, a esta baraja le hace mucho daño estar on the draw dependiendo de los matchups. Siempre está bien tener un par de respuestas que nos permitan boncear y poder contrarrestar después. Como ventaja de cartas, entre comillas, tenemos los 3 impulsos. Al ser una versión más controlada nos quedamos mucho abiertos de maná, entonces siempre está bien tener una respuesta y una jugada. Por ejemplo, si tenemos un counter spell abierto y no juegan nada, siempre queremos hacer o impulso, o weir, o incluso nada. Simplemente que ellos tengan en la cabeza como que tenemos una respuesta. Los free spells tenemos, bueno, primero la Force of Negation. Al final, pues bueno, es una carta que nos permite proteger nuestro combo, ya que muchas de las maneras en las que comamos es instantáneamente con Wheel of Invention buscando el Charm Belcher en su turno. Entonces tener free spells cuando utilizamos todo nuestro maná es una cosa muy importante, aparte de que está muy bien en el formato. Disrupting Soul, vale. Esta es la estrella de la corona. Básicamente, toda nuestra baraja, al ser azul, excepto los artefactos, podemos exiliar cartas de coste X y contrarrestar spells del mismo coste. Vale. Una sinergia muy rápida que os voy a comentar es cuando crees que el oponente puede tener solitud y tienes un Disrupting en la mano, Tamesi, ¿vale? El coste es subir una tierra a la mano. Entonces hay una tierra de coste 5 que luego la explicaré. Entonces la idea es Tamesi, me subo la tierra de coste 5 a la mano. Como es coste ya, aunque te juegue en la solitud, tienes el Disrupting Soul con la carta de coste 5 para protegerlo, ¿vale? Es una cosa muy importante. Y luego también tenemos distintos costes de maná. Lo más importante es el coste maná 2, porque es básicamente el turno que queremos aguantar, pues también tiramos muchos spell snares, pero luego siempre podemos tirar pues costes como 3, incluso 4 o incluso 7, que se puede contrarrestar a Traxa. Voy a explicar ahora las tierras spells. Esta es la parte más profunda de la baraja, ¿vale? Porque al ser tierras, ¿vale? Es lo más fácil, es una cosa muy plana, pero al ser spells y al llevar Tamesi, podría estar aquí hablando una hora de esto, ¿vale? Pero voy a hacer un resumen por encima. La primera, bueno, Begin Veil es una tierra que entra girada, ¿vale? Es una carta, si el meta
volviese a ser muy de energy o muy agro, se volverían a jugar 4, ¿vale? Al final es por 2, todas las criaturas del otro menos 2, menos 0. Entonces muchas veces es un Time Walk. Y en esta baraja un Time Walk es, vamos, perfecto. Luego tenemos 4 Sinking to Stupor. El Sinking to Stupor, bueno, la flip land por excelencia del formato. Por 3 es una especie de remanz que además hace bouncer a cualquier permanente en online. Y luego además es una tierra que entra enderezada, ¿vale? Un problema de esta baraja también es que las tierras que entran enderezadas nos hacen 3 daños. Entonces por eso, como he comentado antes, el Spell Snare. Yugari Disruption, una tierra que entra girada en este caso, pero por 2 hace un Force Spike. Contrarrestas cualquier spell a menos que pague el otro 1. Eso está muy bien también en partidas que han alargado, cuando el oponente se queda con mana justito, falta Messi, tú con Messi te subes el Yugari a la mano y ya tienes protegido. El Suppression Field es la única tierra blanca-azul que entra girada. Bueno, si visteis el Pro Tour en el que Belcher ganó la final tapeando criaturas para pegar a un Planeswalker. No se utiliza mucho esa parte de la carta, no os voy a engañar, pero al final, como da blanco y azul, pues con Tameshi es una tierra que nos permite recuperar el loto, en caso de no tener el loto ya en la mesa. El Hydroelectric Specimen, es por 3 un 1-4, juraría que era, correcto, 1-4 flash. Vale, esta es otra de las tierras que entra enderezada, que nos hace 3 daños, pero además es una tierra que nos protege por la parte delantera al Tameshi, ¿vale? Luego después os comento, está la Waterlogged Teachings, es una tierra azul-negra que entra girada. Esta es de las tierras más importantes de la baraja, ya que en matchups lentos, por 4 nos permite buscar tanto un instant como una carta con flash. Vale, no es algo muy raro transformar el Waterlogged Teaching, que como os he explicado es una tierra girada, en un Hydroelectric Specimen, ¿vale? O sea, por 4 manas estarías buscando una tierra que te permite combar a la vuelta, ¿vale? Y luego también en matchups lentos, como he comentado, te busca casi cualquier carta de la baraja para poder ir moldeando tu mano y poder combar en un turno. Luego la última tierra, en este caso el Seagate Restoration, vale, esta es una carta, es una tierra que entra enderezada por 3 daños, como el resto que he comentado, pero también es una carta que su función principal es combar con Tameshi. ¿Por qué? Porque hay partidas muy lentas que tienen muchísimo maná y no has encontrado el Belcher, lo que te permite es te lo sube a la mano y por 7 manás que vas a tener, porque son partidas lentas y tienes un montón de tierras, te permite robar tantas cartas como tienes en la mano más 1 y luego a partir de eso no tienes handset máximo. Ahora voy a comentaros por encima del banquillo, ¿vale? En este caso os preguntaréis, ¿pero qué pasa si nos juegan Boseiju o Phil O'Reen? Para los matches en los que nos jueguen Boseiju o Phil O'Reen tenemos 2 básicas en el banquillo. En este caso tenemos una isla y tenemos una montaña. Luego tenemos Hate de Cementerio, que es el 1% que se suele buscar con el Wheel of Invention. En este, pues bueno, contra Storm, contra Gorios, contra un montón de barajas de cementerio, Greasy Reanimator. Siempre está bien tener por 3 manas una respuesta. Luego tenemos los Explosivos Diseñados. Explosivos Diseñados es una carta que es muy buena contra barajas que van muy, sobre todo Prowess, Energy, barajas que tengan un coste de mana muy bajo, ¿vale? Sí que también se mete contra barajas como Broadscale porque rompes los costes 0 del Cocil de Command para que no te jueguen Rakul, o los costes 1 como la espada o el Vexing Babo, ¿vale? Evidentemente la Mystical Dispute contra cualquier baraja con azul o cualquier baraja de combo en la que la partida se alargue y nos permite jugarlo por 3 como Mana League. Los Namor como nueva Win Condition, dependiendo del formato, si tú esperas un meta muy lento, es mejor jugar Tamillo en este caso. Hurkill Recall es una carta, ahora mismo hay mucha Proscale, mucha Vexing, siempre está bien tener una para buscártela con el Waterlodge. Y los 4 Consign to Memory, bueno, esto tip and tricks básicos de Consign to Memory. Cuando el oponente tiene una Vexing Bubble y va a entrar, por ejemplo, un Lotus Bloom, puedes hacer Stifle al trigger de la Vexing Bubble para que el Lotus Bloom entre, entonces generas 2 manas por el camino. Es muy común cuando quieres combar con el Char Belcher y bueno, te falta un maná o 2. Es algo muy común. Belcher es una baraja que es ligeramente metadependiente, ¿vale? Es una baraja en la que las barajas de combo le vienen muy bien. Es una baraja que tiene muy buen matchup contra Gorios, es una baraja que tiene muy buen matchup contra Broskel, solo en Close Decklist. En Open Decklist es un matchup que cambia mucho y eso, bueno, lo explicaré ahora un poquitín. Quieres jugar contra barajas como Energy, que tengan muy poca interacción o que sean muy planas en cuanto a presión, en las que tus cartas cuadren muy bien. Un meta en el que no quiero jugar Belcher, un meta en el que hay muchísima Prowess. Con las barajas agresivas, al final cuando tus tierras te hacen un lining a ti, es una baraja que las pasa muy mal. Evidentemente Belcher se puede adaptar, pero que sepáis que es un matchup muy malo. Y Affinity también es un matchup, como he comentado antes, que es muy tenso. Porque es una baraja que lleva 4 Urzas Saga, lleva mucha presión, con forma del Pinnacle, en turno 1 que es muy difícil interactuar. Y luego encima tienen un montón de counter spells, tienen Pitting Needles. Es una baraja que si el meta de Affinity es muy grande, no recomendaría jugar Belcher o jugar por lo menos 3 Hurkils de banquillo.
Bueno, como conclusión final, si te gustan las barajas de combo o de control y abusar de jugar tierras que no son tierras, pues te recomiendo mucho Belcher. Es una baraja muy divertida y es una baraja con la que pues igual no aprendes mucho de matemáticas de combate, pero vas a aprender mucho de interacciones raras.